Doña Lucía Echevarría. Estaba viendo que bien, iba a desayunar una tarta y ahora sospecho algo que igual debes revelar tú, ¿no? No, ya lo he revelado al principio, es que es nuestro que primer no aniversario. Y una oyente bilbaína, Cargela, nos ha mandado una tarta preciosa de artesanía, de primer aniversario, y cada gajito de la tarta tiene una trufita. ¿Y quién es esa maravillosa señora que ha mandado esta cosa tan mona? Una oyente nuestra, Cargela. Ay, pues oye, es monísimo. ¿Lo ha hecho ella? Pues me parece que sí, o sea, es una artista. Esto es una obra de arte, sí, esto es una obra de arte conceptual que tiene que ir a la documenta de Kassel ya mismo, es preciosa, y luego lo digo con ironía, es muy bonita, ¿puedo ver? Claro, sí. Hughes, ¿qué tal está usted, aparte de desolado por ese 3-0? Desolado y cansado porque no he dormido, feliz aniversario, feliz cumpleaños, y debo decir que los oyentes de su programa son gente estupenda. Yo leo, a veces me quedo leyendo los comentarios y la fidelidad y el cariño que tienen son de verdad Somos una especie de gran familia. Una comunidad de lo mejor que hay, sí. Bueno, para comunidad, la que se reunía en la suite principal del Parador de Teruel. Esto es una noticia que sacó Kitty Garat hace 3 años en The Objective, y por la que le atizaron. Ella lo comentaba, que en un parador, no identificaba, creo, en aquella noticia en cuál era. Ábalos había organizado una fiestuki de estas a lo bestia, una fiesta salvaje, había destrozado una habitación del parador y tal. Pero no teníamos los detalles, ¿no? Y los detalles los publicaba OK Diario, pues ayer, que allí apareció una furgoneta cargada de mujeres, caravana de mujeres hacia Teruel. El bolquete de... Sí, y entonces que por lo visto organizaron una mega party en la suite principal del Parador. Era el Parador, Era, ¿no? El Parador, sí. Y era pandemia, es lo más importante. En plena pandemia lo destrozaron. Por el lado masculino estaban Ábalos y Koldo, no sé si habría... Y el hermano, eran 3. Ábalos, Koldo y el hermano de Koldo. 3 para 16. Sí. 16 había. Había 16, sí, o y sea, bueno, eso... Sí. En serio, Ábalos debería donar su cuerpo a la ciencia. No, porque allí, tú sabes, te recuerdo que Koldo trabajaba en este sitio que se llamaba Rosalex como guardia de seguridad, y los guardias de seguridad de los sitios que se dedican al comercio carnal, digamos, pues suelen colaborar en otras cosas. Los sitios que se dedican al comercio carnal, casi siempre, o siempre, digamos siempre, hay comercio de líneas blancas, ¿no? Y entonces... 3 señores con 16 señoritas que acaban destrozando un hotel, pues el último factor que falta ya lo tenemos claro todos, ¿no? Eso recuerda a una historia de los Gallagher, de los Oasis, ¿no? Sí, de Mick Jagger. De Mick Jagger, y buscando antecedentes más nobles. Te imaginas a Koldo y a Ábalos como eso. Bueno, y es lo que decías, es la unidad de... O sea, igual que la corrupción de los SERE, se dijo eso de asar una vaca. Hay dinero, tengo yo para asar una vaca. Creo que Antonio Burgos hizo un artículo que hablaba de eso, de la unidad de medida. Y el pellón. El pellón, que eran los 1.000 millones, ¿no? Eran 1.000 millones, sí. De pesetas. Sí, pues yo creo el volquete de meretrices. De meretrices, o la furgoneta de... es que de Tairas, que es como un cumpleaños esos de Ronaldo que empezaban a salir chicas que no eran, por supuesto, pero eran un autobús de chicas estupendas bajando al cumpleaños de Ronaldo, ¿no? Pues bueno, la verdad es que es una noticia del pintoresquismo que tiene la corrupción esta del PSOE, que yo es lo que siempre me temo, que les haga más bien que mal. Ya, pero hay una cosa que a mí me llama la atención. Máximo Huerta decía en Ana Rosa que se sabía. Es decir, él reconoce que esto se sabía y que mientras estaban diciéndole a Kitty Garat, infame, mentirosa, todo esto, todo el mundo sabía que era verdad. Todo el mundo sabía que era verdad. Entonces, no es solo te has gastado el dinero para educación y sanidad en Alegres Señoritas, sino que luego a la periodista que lo saca la acusas de culo, fango, no sé qué, cuando es todo verdad y todo el mundo lo sabe. Y mantienes a Ábalos ahí durante años. Claro. En tu gobierno. Sí,
y a Koldo, y a Joseba, que es el hermano de Koldo, y a Santos Cerdán, cuya implicación en breve ya veremos. Y recordemos lo que pasó en Inglaterra cuando Boris Johnson le pillaron en una reunión con su equipo tomando unas copas. Sí. Bailando y tomando unas copas. Lo que pasó en Argentina cuando le pillaron a la mujer de ay, ¿cómo se llamaba? De Alfonso. Ay, ¿Alfonsi? No. La mujer rubia que parecía Evita Perón. No tengo ni idea. Ay, no estoy puesto en mujeres argentinas en rubias. pandemia. Era el presidente anterior a Milei, no Sergio Massa. Sí, ya sé cuál es. Entonces esta chica hizo una fiestuki. ¿Fernández? Sí. Bueno, ahí le pillaron con recibiendo en la casa. No. A ella le montan la más grande por haber hecho un cumpleaños. Y esto se hace como cortina de humo, y ella lo cuenta después, para ocultar las actividades de él, que mientras ella hacía ingenuos cumpleaños con una tartita como esta, él estaba recibiendo alegres señoritas en el despacho presidencial y haciéndose pues situaciones comprometidas con ellas en la mesa presidencial. Recibía visitas, sí. Sí, no, pero las visitas, bueno, es que a estas horas de la mañana, sabes que todo tiene que ser eufemismos. Pero bueno, hay una parte de esta neoizquierda que es corrupción hay en todos lados y gente que le gusta las meretrices hay en todos lados. Pero esa hipocresía de el señor Ábalos diciéndole con un par que jamás he pagado por... Bueno, claro, hemos pagado los demás. Yo soy feminista y como soy socialista soy feminista y todo esto. Y con esa frialdad y convicción que lo decía, pues claro, llama más la atención de otros partidos en los que más o menos podrías esperarlo más o el estereotipo es que lo esperes, ¿no? Pero para mí lo que llama la atención, aparte del despilfarro público, es la brutal hipocresía de la que yo he sido víctima. Yo me los he creído, yo me lo creía, sí, claro. Lo siento, yo Lucía. Me creía que iban a... de hecho, estaba escribiendo esta mañana sobre eso, cómo a muchas personas que veníamos de situaciones muy complicadas, de abuso y de problemas gordos, pues pensábamos, por fin alguien nos oye, por fin alguien nos escucha, por fin alguien reivindica que nuestras historias son reales, y solo la persona que está en esa situación lo entiende. Porque yo y muchas como yo nos hemos sentido muy solas, entonces sentíamos como aquí viene el que me escucha y el que va a dar verosimilitud a mi relato y patatín. Claro, es que tú no puedes estar por un lado diciendo es que la denunciante de Alves hay que creerla porque tal, y luego lo otro, no puedes. Y que lo que te crea es una disociación cognitiva muy grande. O sea, no sabes por dónde te viene. Es muy, muy complicado explicarlo a quien no haya estado ahí. Es como la mujer que tiene un marido que todo el barrio sabe que le está poniendo los cuernos, pero él le ha prometido al principio que nunca se los pondrá y se quiere agarrar desesperadamente a esa promesa porque si no, no le queda nada. De todos modos, yo creo que toda esta oleada de feminismo progubernamental ha tenido, que ha sido estimulada en España, tú lo sabes bien, como en ningún otro lugar del mundo. Uno se pregunta por qué. Y hay cosas que ves que tiene una instrumentalidad muy importante. Por ejemplo, negar toda violencia sobre la mujer, digamos, importada, ¿no? Es el aumento de la violencia sexual, se niega. Les han dado una autoridad y luego aprovechar, igual que antes los socialistas se han acostumbrado a explotar la debilidad económica, estos explotaban, que empezó Rejón también por ahí, a explotar el desvalimiento, digamos, psicológico. Exacto. La debilidad. Es que es una cosa muy rara porque por un lado era un sistema que pretendía empoderarte y por otro lado era un sistema que se basaba en la independencia, en la debilidad y en el estereotipo femenino de sumisión y dependencia, y lo digo porque he estado ahí y porque lo he vivido y porque he colaborado. Entonces, al otro día cuando Alejandro Fernández dijo esto de cómo pueden ustedes estar hablando del piropo de un albañil, que también es molesto, porque el piropo de un albañil, si es guapa, me parece muy bien. Cuando te dicen según qué barbaridades o se la dicen a tu hija que va contigo, no se da cuenta que eres tu madre, bueno, no te hace ninguna gracia. Pero ¿cómo puede comparar esto y obviar que en Cataluña se están haciendo ablaciones de ablaciones genitales, ¿sabes? De clítoris no pasa nada. Eso se puede decir. ¿Se puede decir? Sí. Venga, pues retrotraemos al inicio de la conversación. Clítoris no era un filósofo griego. Ah, vale. Clítorix, como escribía Cebrián en su Clítorix. Entonces por aquí somos los más feministas del mundo, pero luego por aquí no.
Yo creo... Es muy probable que en todos los partidos haya gente que se vaya de señoritas, que sea un tocón y un sobón, que sea lo que sea. Pero es que cuando salen todos de un sector que te estaba vendiendo una moto de que iban a acabar con esto... Pero es que de todos modos, en todos sitios cocinabas y de todo puede haber. La viña del Señor, voy a seguir hablando así toda la mañana. Pero es que llenar una furgoneta de sobrinas, llevarlas al parador en plena pandemia, hay que tener un cuajo... Pero ten en cuenta de dónde venía Koldo. Es que siempre te decían, bueno, pero él había trabajado allí, eso no quiere decir que colaboraran. Eso un guardia de seguridad de un sitio así, lo digo porque he vivido en el más grande, encima del más grande de España, y por eso tengo una casa que me salió tan barata. Un guardia de seguridad de un sitio así es el más enterado de todo, no hay otra, porque es el que tiene que sacar a la gente, el que tiene que controlar. Que es curioso porque Sánchez... Ábalos, que era alguien en el partido, tenía esa fuente de información y de ese contacto con los bajos fondos. Sánchez, por otro lado, le viene de familia política el comercio carnal. La sauna y además de los dos, una de señoritas y otra de señoritas. Exacto. Y tenían, o sea, quiero decir, ahí hay mucho secreto. De la sauna se sabe. Y de la sauna yo lo he contado aquí, cuando yo trabajaba de camarera, yo he trabajado de camarera en toda Madrid, pero cuando trabajaba en el Valley High estaba a 2 pasos de esa sauna, que entonces ahora me he enterado que se llamaba... ¿Qué es el Valley High? El Valley High era un bar de moderneo, ¿vale? De moderneo, vale, pero no era un bar de mala nota. Era bastante de mala nota. Pero bueno, me refiero, no era una casa del lenocinio. No era una casa del lenocinio, estaba el Valejay, el Morocco y la sauna, que se llamaba Adán, eso me he enterado ahora. La sauna no tenía nombre, estaba todo tapado. Entonces, como entonces no había Grindr, no podías llamar cuando estabas a las 6 de la mañana, los parroquianos iban directamente a la sauna. Un amigo que era camarero allí conmigo, su novio trabajaba en la sauna, con lo cual íbamos a la sauna a recoger al novio y tal. El novio era espectacular de guapo, o sea, el hombre más guapo, no que haya visto en la vida, porque yo he visto mucho, pero muy guapo. Entonces, el novio no trabajaba allí por dinero, trabajaba porque estaba enganchado, y en ese tipo de ambientes así te captan, porque te la dan gratis, ¿vale? Y él fue el primero que nos dijo, es que allí hay un piso donde hay cámaras. Y luego, cuando yo vi el famoso edificio de Muface y vi que había varios pisos y que uno estaba reservado a los clientes VIP, dije, tate, esta era la historia, porque este chico no quería seguir allí, no quería meterse en según qué cosas, pero estaba muy enganchado y no podía salir. Y nos contó lo de las cámaras 1000 veces y nosotros flipábamos. Pero ¿qué tenía yo? 26 años. ¿Cómo voy a...? Pero con el tiempo he visto, ¡pum! Y era un edificio entero, el famoso edificio de Muface, entero y verdadero para eso, ¿sabes? Bueno, esto es lo que se llama un cliffhanging. Vamos a dejarlo aquí, pausa publicitaria y después pues desvelamos el final de la historia o no, o cambiamos de tercio, yo qué sé. Oye, ya te lo he dado, que había cámara. Bueno, ¿qué quieren ustedes que comentemos? De Trump, de Mortadelo y Filemón, de la visita de Sánchez a China. Lo de Mortadelo y Filemón lo digo porque ayer leía un titular, me parece que era en El Español, que decía, el CNI alertó a Sánchez de que China se estaba infiltrando en las altas esferas. Entonces, yo me pensaba, pues debió de partirse la caja a Sánchez cuando recibió los 2 informes y decirle a Álvarez, mira, oye, que dice que se está infiltrando en las altas esferas, en los de China. ¿Qué opina tu mujer, que es vicepresidenta de Huawei? Pepiño, que dice el CNI. O sea, pero, ¿qué es esto? O sea, dice... Es lo del chiste aquel de póngame un café. Dice, usted es bombero, ¿verdad? Dice, sí. ¿Cómo lo ha sabido? Y dice, hombre, pues por esa mirada de aplomo, esos músculos de hierro, ese mono azul, ese casco, esa manguera que lleva usted arrastrando y tal, ¿no? O sea, en fin, no creo que tuviera que el CNI poner a muchos espías a trabajar para saber que China se estaba infiltrando en las altas esferas. Es que es ridículo, ¿no? Es aquí donde echamos de menos a Javier Venegas, que nos echa. Por cierto, estuve en la presentación de su libro y me llevé el libro, y el libro está muy bien, he de decir. No tendrás nada y no serás feliz. A ver, ¿qué? No, si yo... A mí lo que me
alucina es que de repente estén todos tan enfadados por los aranceles, cuando hemos vivido aranceles intracomunitarios disfrazados de regulaciones absurdas. Es decir, los tomates españoles están vendiendo la mitad de Europa, Marruecos está vendiendo, no lo sabemos, pero más o menos 10 veces más. ¿Por qué? Porque para cultivar tomates... ¿Habéis visto lo de las gallinas y el dron? Pero bueno, que para cultivar tomates en España tienes que tener unas regulaciones incesantes, y cualquiera que haya vivido en Marruecos sabe que allí, en el huerto de tu casa, te plantas 40 tomateras si quieres, ¿no? Entonces, cuando tú estás metiendo aranceles indirectos, porque eso eran aranceles indirectos, regulaciones salvajes, cuotas y demás, y de repente te viene uno, hace lo mismo que estás haciendo tú y te echas las manos a la cabeza. Y luego una cosa que me alucina, cuando llega el PSOE y dice hay que comprar lo nuestro y desecharlo de fuera, pero si eso te ha dicho lo que llamas ultraderecha toda la puñetera vida y les has llamado fascistas. Bueno, no. Y hay otra cosa, cuando la pandemia, Sánchez y muchos en la Unión Europea salieron diciendo que, hombre, que era necesario, porque nos dábamos cuenta de que es que no había ni maquinaria para hacer ciertas cosas en esos primeros meses de histeria, ¿no? Y que las cadenas de suministro internacional, pues hombre, habían dejado en una debilidad estratégica muchos sectores en los países occidentales. Y es una de las cosas que está detrás del plan de Trump. Es decir, no podemos depender de nuestro rival militar, que va a ser China, que China, por mucho que aquí nos coma la cabeza con que Putin va a llegar por la Costa Brava, para ellos es China, el hegemón alternativo. Y entonces, bueno, son cosas... La Unión Europea, la PAC, hemos convivido con el arancel. La palabra arancel la han convertido en una palabra tabú los liberales, estos impostados, que lo único que hacen es defender la globalización, una globalización que, por ejemplo, en España ha dejado el salario del español al nivel de los años 90 y no se ha tocado. Sí. Digo, ¿cómo puedes tener la santa jeta de venir a defender esto? Hombre, estarán muy contentos los chinos, y bien contentos que están, o en la India, o las élites financieras que se han forrado deslocalizando los negocios. Entonces, el planteamiento económico de Trump, que es mucho más complejo porque quiere resolver la deuda, fortalecer el dólar, etcétera, etcétera, y salvaguardar una estrategia, digamos, una estrategia nacional de seguridad industrial, no es ninguna locura. Y han convertido la palabra arancel en un tabú. De manera que si alguien dice arancel, salen las Cayetanas de turno y todo este mundo y dice, oh, arancel, autarquía, que viene, vamos a estar como en la posguerra. Hace falta tener jeta. No, pero aparte, cuando yo le veo a von der Leyen diciendo, es que va a subir el supermercado por culpa de Trump. No, señora, si usted ha acabado... Es decir, nosotros teníamos las mejores naranjas de Europa, los mejores tomates, todo, y de repente nos los quitaron y de repente se van cargando olivos por todos lados. ¿Ahora qué me está contando? ¿Qué me está contando, no? Y luego lo de las gallinas, tengo que contar lo de las gallinas. Por supuesto. Que no solo es que tienes que tener registradas a las gallinas, que además es absurdo, porque todo el mundo que haya tenido gallinas en un sitio pequeñito sabe que a la mínima se escapan, te las come un perro, te las come un zorro, lo que sea. Es que han puesto a la Guardia Civil con drones a buscar quién tiene gallinas en su casa. O sea, es decir, puedes entrar en España sin papeles, moviéndote por todos lados, o sea, pero no puedes ser una gallina no registrada. Estamos en alerta antigallina 4 Plus, porque no ponen la 5 para no sacar el ejército a la calle, y los drones de la Guardia Civil se usan para buscar gallinas en lugar de para vigilar a potenciales islamistas que puedan entrar dentro de esos 4 millones o 20 millones de inmigrantes ilegales que nos están metiendo. Está muy bien, hombre. Sí, súper interesante. Yo, de todos, quiero incidir porque, y perdón por repetirme, a ver, cuando los americanos defienden esa necesidad suya de retocar la globalización, o directamente de reformar el sistema internacional, tanto político como el económico, en su propio beneficio, pues si hablan, por ejemplo, de cómo las clases medias y los trabajadores pues no han visto aumentar su salario real ha caído. Algo que Trump empezó, que eso nunca lo cuentan. Antes de que llegara el COVID, misteriosamente, cuando él empezó a firmar cosas con China, el salario del trabajador, del 50% inferior del nivel de rentas americanos, subía en todos los segmentos, las mujeres y todas las razas. Eso nunca lo cuentan.
Y esa es la madre del cordero, una política que haga que el salario real suba, que el poder adquisitivo suba. Aquí los jetas institucionalizados, que es que no tienen perdón de Dios, llevan permitiendo que el poder adquisitivo del español se baje año tras año y década tras década. Y les parece fascista hacer algo al respecto. Una pregunta que yo me planteo. Cuando Elon Musk ha dicho que él está en contra de los aranceles, bueno, primero, Robert Kennedy ha dicho que está cabreado con Elon Musk porque le ha cortado el DOJ a un montón de gente en su Ministerio de Sanidad, que no sé cómo se llama, tiene otro nombre. Ministerio de Salud. Sí. Elon Musk ha dicho que él no quiere aranceles. Y luego veo que Trump ha dicho, bueno, me reúno con von der Leyen. No están jugando al poli bueno, poli malo, porque esa es la impresión que da. Yo no creo que Elon Musk declare nada sin haber llamado a Trump antes, ¿sabes? El otro día contaba el secretario de Estado... Yo ahí pienso que tampoco Elon Musk le pide permiso a Trump para decir cada cosa. Yo lo que pasa es que no veo incompatibilidad ninguna entre lo que dice Elon Musk y lo que dice Trump. Lo que dice Elon Musk es que sería bueno un sistema con aranceles cero, donde no hubiera barreras entre Estados Unidos y la Unión Europea. Pues exactamente lo mismo que está diciendo Trump. Oiga, quitemos todas las barreras, pero no me venga usted con simplemente pongo los aranceles a cero por ambos lados, porque resulta que, por ejemplo, a la hora de vender no sé qué productos americanos a Europa, pues oiga, aunque el arancel sea cero, pero resulta que la legislación medioambiental impide que la botellita de corcho tenga más de un 0,4% de nitróxido de amoníaco superplus. Y entonces resulta que no puedes vender el producto americano. Y dice Trump, pues no, o sea, se acabó. ¿No? De todos modos, el otro día contaba el secretario de Estado que, bueno, ¿cómo comunican ustedes esto, no? Y, o sea, bueno, nosotros seguimos al líder, que es Trump, bueno, nos da una coordenada y más o menos seguimos. Pero, a ver, es evidente que son un conjunto de individualidades descollantes. Es decir, aquí no estamos ante aparachiks ni ante robots. Es decir, cuando me hace gracia, cuando aquí los tratan de tontos. Creo que no ha habido una administración, habrá que irse al Renacimiento, con un talento semejante a lo que tiene esta gente ahí. Son gente muy lista, no son ningunos tontos, y son personas que han brillado en sus carreras de un modo absoluto. Y evidentemente hay, para empezar, Trump manda globos sondas, Trump es un negociante un poco teatral, los aranceles tienen un elemento también disuasorio, y hay disparidades, no hay una, o sea, no son el Partido Socialista. ¿Tú no crees que hay una especie de farol en los aranceles? De ahora me planto aquí y a los partir de aquí aranceles los ha negociamos. utilizado, por ejemplo, para negociar las cuestiones de frontera con México. Es decir, los aranceles es una amenaza, es un elemento disuasorio. Pues mejor eso que vaya por ahí tirando misiles, pero es que hay que entenderlo así, y tienen un poder del que usan y del que pueden hasta abusar. Pero es que la gente contempla los aranceles como si fueran simplemente una medida económica. Para nada, o sea, esa es la parte menos importante de los aranceles. A Estados Unidos, por supuesto que le preocupa el equilibrar un poco las balanzas comerciales, y le dice, por ejemplo, a Europa, oye tío, es que te estoy dando un huevo de dinero más al año a ti que tú a mí, y resulta que encima tienes la cara dura de los hidrocarburos, comprárselos a Putin y a Maduro en lugar de a mí. Ya está bien, ¿no? Pero esa es una parte. La otra parte es mucho más importante. O sea, en lo que está Trump es en una guerra con China, en pararle los pies a China. Y entonces, con los aranceles, le ha puesto a la gente en la tesitura. Elige, a ver, Japón, Corea del Sur, India, Sudáfrica, México, ¿dónde estáis? ¿Con China o con Estados Unidos? Y cada uno se tiene que definir. Porque al final los aranceles, por ejemplo, Estados Unidos le pone el 104% de aranceles a China. Bueno, eso... Si tú pones a China el 104 y a Japón el 0, pues entonces es tan fácil saltarse eso como desde China haces una filial en Japón, vendes a la filial de Japón y de Japón vendes a Estados Unidos. Eso evidentemente no se puede permitir, con lo cual eso de que Estados Unidos ponga un arancel del 104% a China implica que inmediatamente todas las demás naciones van a tener que adoptar las medidas necesarias para evitar las triangulaciones, con lo cual China se va a quedar aislada comercialmente. Es ese aspecto político el importante. Lo otro, el monetario, es casi secundario. ¿Tú no crees que hay una parte personal también? Porque yo obviamente no soy el psiquiatra del señor Trump, pero lo que veo es que es una persona que lleva muy mal
que sabe vengarse, vamos, que después de que le han demonizado sin parar, soltado bulos sobre él desde Europa a niveles que tú ibas viendo medios americanos y medios europeos y ni te lo creías, después de que le han intentado asesinar 2 veces, igual hay un poquito de resquemor ahí. Hombre, vamos a ver, Trump es un ser humano y evidentemente se lleva bien con gente y se lleva mal con gente, y cuando hay gente, por ejemplo, los cretinos alemanes que se reían de él en esa reunión de Naciones Unidas donde él avisaba, que os estáis poniendo en manos de Rusia energéticamente, y los otros se carcajeaban y tal. Pues claro, Trump evidentemente no olvida ninguno, olvidamos ningún ser humano. Y por supuesto, hay una anécdota muy buena que ya la comenté una vez aquí en Abierto, que es Rajoy cuenta cómo él fue a Estados Unidos y entonces pues resulta que le agasajaron durante 3 días seguidos, pero de una forma de estas, o sea, exagerada, ¿no? Que decía, por Dios, es que parece que ha llegado aquí el Marajá de Rajapurtala y entonces está que se deshace la administración Trump entera conmigo. ¿Y por qué? Y preguntó, extrañado, porque le parecía excesiva amabilidad todo y excesivo buen trato. Y dice, pero ¿y esto? ¿A qué viene tan buen trato? Perdónenme. Y le dijeron, es que usted es uno de los 4 líderes occidentales que no ha insultado a Trump nunca. Qué maravilla. Lo que decía usted, don Luis, de China, los movimientos de esto son de una gran complejidad. Es decir, está definiendo, intentando cambiar el sistema político internacional, el sistema comercial, definiendo un hegemón frente a China, quién va a estar con él. Está intentando cambiar el Estado americano y todo está conectado, es muy complejo todo. A mí me hace muy gracia, o sea, esto saldrá o no saldrá, y será una cuestión de detalle, de hechos, de realidad, de facticidad que iremos viendo, de cosas comprobables, pero ya hay una batalla, digamos, narrativa, política, ideológica, de palabras que se pueden utilizar, de cosas que se pueden soñar, que se pueden decir. Por ejemplo, todo el entramado político español, chupóptero de China, está defendiendo que la globalización es una especie de realidad intocable, y esto nos permite cuestionarlo. Y, por ejemplo, me hace gracia cuando con la palanca del dominio liberal del lenguaje que tiene cierta parte de la derecha, hablan de la autarquía, del intervencionismo, del mercantilismo. Vamos a ver. Lo que está definiendo Trump es un hegemón comercial que dentro aplicaría medidas muy libertarias. Es decir, Trump está proponiendo un adelgazamiento de la administración, una bajada de impuestos, una bajada del precio de la energía. Es decir, hombre, bienvenido sea eso. Y entonces se encuentra uno con que Trump está haciendo todo eso y además cargándose las políticas woke, poniendo fin a todo este dopaje con el que acuden los progres brilli a las elecciones. Y curiosamente los que más odian a Trump, y lo puedes ver en las redes, son precisamente aquellos que llevan 20 años quejándose, con el cambio climático nos están estafando y arruinando, las políticas woke, qué horribles, y ahora son los que echan más pestes contra Trump y dicen, chico, es que te gusta vivir como esclavo de los que hacen políticas que te permiten protestar, ¿no? De todas formas, tú ves, los medios aquí te dicen lunes, negro, horror, patatín. Qué ganas tenía. Sí, pero ten en cuenta que el que ha votado a Trump normalmente ha sido clase baja. Exacto. Entonces, ¿a él qué le importa que caiga la bolsa si ni le voy ni lo vienes? Al respecto de eso, hace 5 horas publicaba Trump un tuit muy interesante que dice: estoy orgulloso de ser el presidente de los trabajadores, no de los externalizadores. Ole. El presidente que defiende a la Main Street, o sea, a la calle, y no a Wall Street. El que protege a la clase media, no a la clase política, y el que defiende a América, no a los que se dedican a hacer trampas comerciales por todo el orbe terrestre. Este discurso es un discurso que lo habría hecho la izquierda hace 20 años, hace 25 años.
Ahora los papeles se han invertido y tenemos a toda la izquierda asistiendo al foro de Davos y defendiendo las mismas basuras de todos los ultramillonarios, mientras que son los partidos soberanistas los que defienden a los trabajadores. Es que es una cosa demencial. Tenemos al foro de Davos aplaudiendo a Xi Jinping, a todos los progres del PSOE, aplaudiendo a Wall Street, deseando que los especuladores a corto se cargaran a la economía, que esa ha sido una de las cosas más asombrosas. Ver a los liberales compartiendo memes del Partido Comunista Chino de Reagan. Vamos a ver, pero si Reagan amenazó al Japón, que era el poder económico de entonces emergente, porque claro, con Rusia podría hacer otras cosas, pero no esa. ¿Con aranceles? No, amenazó no, le puso. Le puso aranceles a la industria automovilística. Es que aquí te venden el relato de que América entera se arrepiente de votar a Trump. No sé si os habéis enterado, supongo que sí, lo que ha pasado con Blancanieves, ¿no? Con la peli. Sí, que se ha hundido. Entonces, igual que yo dije, yo me di cuenta de que iba a ganar a Trump cuando vi que todas las escuelas católicas de Estados Unidos se habían subido y que había peleas por entrar. A veces, como los datos se falsean, los buenos estocásticos tienen que ir a buscar datos así. Y entonces si tanto odiaran a Trump, Blancanieves no se hubiera caído como se ha caído en el mayor, o sea, que va a hundir a Disney claro, por detrás. Es que son ¿no? Pequeños datos sí. Como, por ejemplo, que la esperanza de vida de la población masculina en ciertos lugares caiga. Hombre, vamos a ver, ¿cómo puedes vender? Bueno, aquí nos pueden decir todo porque aquí nos tragamos la ruina económica y encima tocándole las palmas. Pero hombre, allí son una democracia. Son una democracia y tienen resortes para reaccionar, todavía algunos. Y, hombre, cuando les dicen que todo va muy bien, que va maravilloso, no, irá maravilloso para los de Wall Street y para los que han externalizado la industria en China, pero para el que ha perdido el curro y para el que no tiene otra cosa, pues baja su esperanza de vida. Eso Mira, es un dato. Ayer vi lo que me pareció la cosa más manipuladora del mundo, era que estaban sacando, o sea, había un tuit de la Casa Blanca en el que estaban sacando a gente del Tren de Aragua y les sacaban esposados, porque en Estados Unidos te esposan, y habían puesto una musiquita que era na 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 hey, hey, goodbye. Y entonces había uno, que era un periodista cuyo nombre, sí que me acuerdo, pero no quiero acordarme, que decía, qué vergüenza que estén echando a inmigrantes de esta manera y tal. Y era, pero si son delincuentes del Tren de Aragua, narcotraficantes y algunos de ellos asesinos, ¿qué me está contando? Los están sacando porque están sacando a delincuentes, ¿no? Y el rollo era, ¿este señor es tan ignorante o es tan psicopático como para hacer son unos auténticos golfos. Y a los golfos no los externalizan, nunca los deslocalizan. Los golfos se quedan aquí trincando. Y hay una separación de funciones, una división de funciones. Están los progresistas que tienen la explotación de la cuestión moral de la inmigración. Hombre, no, que vengan todos, no pasa nada, que vengan, qué pobrecitos. Y luego están los que a mí casi que me molestan más, los de la racionalidad económica, con el uso mágico de la palabra arancel o libre cambio, que son los que defienden que las empresas se vayan fuera, que el sector agrícola se vaya a Marruecos, que las empresas se vayan a China. Por cierto, la política climática, a veces, no quiero ser conspiranoico, pero a veces parece que era la justificación imbatible para hacer eso. Es que lo era. Exactamente. Es que exactamente. Pero además eso lo aprendes en marketing. Eso lo aprendes en marketing. ¿No? O sea, es decir, por ejemplo, cuando dicen esta crema te va a nutrir y proteger, que siempre eso fue el primer ejemplo claro de neuromarketing, pues vas a una chica que es anoréxica porque en los años 90 no comía nadie y entonces algún hábil neuromarketingizador que lo desmarketingice se le ocurrió esa idea y de repente todas las cremas nutrían y protegían. Es decir, porque había un montón de anorexia, porque había también un montón de agresiones a las mujeres. Entonces, todo esto viene a, tú buscas una cosa que es real, el cambio climático, y que de verdad da miedo, a todos nos da miedo, y la exageras a muerte, creas un terror de que va a venir el apocalipsis. Mira, cuando tenía consulta, yo tuve una clienta, porque como yo era humanista, no son pacientes, y esta pobre chica, pues, de verdad creía, o sea, había dejado de tener hijos, no tenía hijos, por muchas otras razones, pero en su cabeza era porque el fin del mundo iba a llegar.
Entonces, no le podías explicar racionalmente, mira, esto no va a ser así, porque tal, porque cual. Hay una posibilidad, pero frente a muchas de que no. Estaba convencida, todo su grupo estaba convencido, era un nivel, y es demasiado normal encontrarlo. Entonces, tú vas a gente que ya previamente tiene un miedo, por la razón que sea, y les metes ese miedo. Y a partir de ahí empiezas a hacer negocios. Pero que el cambio climático existe, sí. Que se ha hecho un negocio a partir de eso, por supuesto, ¿sabes? Porque no puedes hacerlo el cambio climático existe desde hace 2.000 millones de años. No puedes pero eso de que sea antropogénico, pues mire, eso es muy discutible. Pero no puedes hacer manipular a alguien con algo que no exista. Es decir, para venderle la crema tiene que haber realmente una necesidad. ¿Que el cambio climático existe? Yo creo que sí que existe. Que a partir de ahí has hecho un negocio salvaje en el que además, paradójicamente, has creado... El ejemplo de los olivos es paradigmático. Es que para solucionar el cambio climático destruyo cientos y cientos de olivos de que tenían 1000 años para meter placas solares. ¿Pero qué me está usted contando? Porque además... y te llevas la industria a un sitio que contamina sin cesar y que forma parte del planeta. Yo una cosa, hizo un tuit sobre el miedo Trump el otro día, igual era ayer, que decía "Don't be panican", o algo así decía. Don't be panican. Y era como un nuevo partido de los que tienen miedo. Bueno, me pareció muy, muy curioso porque es verdad que lo que está intentando esta gente es cambiar algo, proponer algo, y exige optimismo, exige una serie de esperanzas. Y es que enfrente... el matonismo del globalismo, y perdón tanta palabreja, lo que lleva abusando de tiempo es el miedo. Sí, claro, el miedo al fascismo, el miedo al COVID, el miedo a la guerra, el miedo a no sé qué, y ahora el miedo al hundimiento. Yo decía, bueno, vamos a tirar para adelante, optimismo. Y eso es una cosa muy buena que tiene Trump, que cualquier persona con un poquito de buena intención lo ve. Es un optimista, es un emprendedor, es alguien que crea ilusión, que crea un cambio, que crea una posibilidad de crecimiento. Vamos, es que eso... Y se rodea de otros iguales, porque a mí lo que más me gusta de Elon Musk es precisamente eso de que dice, oye, vamos a dejar de mirarnos el ombligo, vamos a mirar a Marte, vamos a recuperar la exploración espacial. Es que es alucinante, desde que fuimos a la Luna, aquí parece que ya murió todo eso y ahora todos nos miramos los zapatos y ninguno levantamos la cabeza arriba. Y yo estoy hasta las narices de todos estos cenizos que nos gobiernan desde hace tanto tiempo. Hombre, es que frente al decrecimiento, pues la realidad de un Elon Musk que quiere innovar, que piensa en Marte, bueno, ¿llegará a Marte o no llegará? Luego dirá, no, pero es que él va a aprovechar para vender su... Bueno, sí, lo que tú quieras. Sí. Encima, pero es un cambio de paradigma. Es decir, cuando hablan los de Reagan, ¿no? Los abusadores de los que se han quedado con Reagan y con Churchill y con todo. Bueno, pues precisamente hay algo de esa carrera espacial. Esa especie de nueva frontera, de optimismo que te llegaba de Estados Unidos, te llegaba no podredumbre ideológica, bloqueadores de pubertad, cutrez y de crecimiento, sino esperanzas en ir más allá. De todas formas, imaginad que Trump fuera tan malo y Elon Musk fuera tan malo y que no me voy a meter ahí. Si me estás diciendo que dependíamos tanto de ellos y que no podemos, un continente entero, conseguir alimentos por nosotros mismos, ¿qué narices has hecho en los últimos años? Nos has desertizado. Y vuelvo al tema de los olivos, porque cuando arrancas olivos, no solo te llevas olivos milenarios, destrozas la tierra y ahí no vuelven a vivir olivos. Entonces, cuando vemos... Mira, hay un ejemplo que el otro día se me tiraron encima. Las naranjas premium, digan lo que digan, valen ahora 6,20 euros. Porque fui a comprarlas. Entonces, la cutre que no puedes morder, sí, esa está baratísima, pero la naranja de toda la vida que ya las jóvenes generaciones no conocen, esa que podías sin azúcar tomar, vale 6,20 euros. Cuando yo era pequeña, el frutero me regalaba esas naranjas porque me volvían loca. Yo iba con mi mamá y como él sabía me daba 2 naranjas y el chocolate era caro. Ahora el chocolate vale 1 euro, 1,20 euro. Y me empezaron un montón de gente, las naranjas valen 2 euros. Sí, claro, la de la malla esa incomestible. ¿Por qué ha pasado todo esto? Porque toda la producción de naranjas que teníamos se ha ido reduciendo, porque regulación tras regulación tras regulación, al final era más fácil dejar vender la tierra y que hagan ahí una urbanización. Pues al final, ¿qué es eso? Pan para hoy, hambre para mañana. Pues si usted ha creado un continente entero y me está diciendo que en ese continente se van
no vamos a poder comprar comida porque Estados Unidos nos la va a frenar, ¿me está diciendo que ha conseguido que un continente entero sea dependiente de otro? ¡Un continente entero! Pero esta gente lo que te viene a contar es que todo eso que ha pasado por unas leyes económicas que son casi leyes naturales de una racionalidad que nos lleva ahí y que cambiarlas sería pues poco menos que comunismo. Y eso no es así, son decisiones de gente muy concreta, decisiones normalmente no democráticas, sin información, y que han tomado y que han llevado a la destrucción de sectores, de modos de vida y del poder adquisitivo. Y y el debate de Trump, evidentemente Trump busca lo mejor para su país, por supuesto que sí, pero introduce ese debate aquí y la posibilidad de trasladarlo aquí. Y yo, desde luego, lo que me parece peor de todo el globalismo es esa defensa de la racionalidad económica como que está fuera de la política. Y cualquier decisión al respecto se entiende como una intervención de los mercados, como una obstrucción de la racionalidad económica. No. Y eso es lo que creo que hay que desarticular de manera inmediata. Bueno, hacemos una pausa publicitaria y nos vamos a hablar de agresores. No sé si han visto ustedes el vídeo de ayer, Pablo Iglesias agrediendo a un periodista y tirándole el micrófono. Pausa publicitaria y a ello. Le he pedido a don Julio que nos ponga el audio de ayer, la agresión de Pablo Iglesias a un periodista, a Vito Quiles. Escuchen. Más grande. ¿Qué le parece que le hayan denunciado por acoso laboral? Usted que venía a defender los derechos de los trabajadores. Creo que los fascistas sobráis aquí, que eres un provocador, Vito, y que no deberías estar. Y que gente como tú es basura y ojalá te echen de actos como estos. ¿Usted no cree en la libertad de prensa? No, mira, esto... Bueno, la escena, pueden ustedes buscar el vídeo en las redes, pero Vito Quiles le pone el micrófono, está entre otros muchos periodistas y con toda educación le hace una pregunta. ¿Qué le parece que le hayan denunciado por acoso laboral, habiendo venido usted a defender los derechos de los trabajadores? Y entonces el otro coge y le insulta y le quita el micrófono y lo tira. Y tal. Dice, este tío agrediendo a un periodista, este matón de barrio. Yo le sugiero una cosa, Vito Quiles. Le puedes poner una cosa al micrófono de que si lo coges te pega una descarga eléctrica. Entonces, él, si lleva un guante, no se le da. Y es que se vaya con ese micrófono y al próximo le dé una descarga que se quede seco, porque si ya sabe que se lo van a hacer. Peor aún, que le ponga un pegamento de esos y se le quede el micrófono. Sí, es que yo iría con algún truco en el Más allá de eso, esa taberna es muy pequeñita, yo ya he explicado 1000 veces cómo que le haga con un brazo de esos de broma que se utilizan y que el otro le va a quitar el micrófono y se queda con el micrófono y el brazo. Por favor. Mira, esta es una táctica que encima es ineficiente porque lo que están haciendo es muy famoso a Vito Quiles. ¿Le importa a él que sea ineficiente? No, a él le importa salir en medios y sabe que si hace eso sale. ¿Quién? Pablo Iglesias, dice sí, usted, porque está desesperado por pillar un escaño que le va a tocar, uno a su señora y otro a Belarre, porque ayer estábamos viendo un meme buenísimo que era: vamos a explicar hilo abriendo el complicado proceso de primarias de Irene Montero, cierro hilo. Y luego otra que era las papeletas de voto que tenían para elegir los militantes de Podemos, Irene Montero, la novia de Pablo Iglesias, la madre de los hijos de Pablo Iglesias o la amiga de Yone Belarre. Entonces, ellos no quieren ir en confluencia con Sumar, ellos quieren ir solos. Saben que con eso hunden a la izquierda, les da igual, porque ellos quieren seguir manteniendo su sueldo. Ellos confían en que van a conseguir al menos meter a Irene y a Ione, y con eso les vale. Como están desesperados, necesitan mucha visibilidad en medios, y como no se las estamos dando, que esa es la pena, tira el micro porque sabe que eso se va a hacer viral. ¿Que con eso hace famoso a Vito? Bueno, pues le hace famoso de paso, que le hace famoso. ¿Que queda como un matón? Bueno, sí, pero no entre sus huestes. ¿Que igual le denuncian? Fantástico. Entonces, oh, Dios mío, me criminalizo, lawfare. Esa es su estrategia win-win, que es cortoplacista. A la larga es una patata. Y luego, otra cosa importante, dice, porque los vecinos nos apoyan. Perdone usted, como vecina que vive, ya todo el mundo sabe dónde vive, pero muy cerca de ahí, y que encima cuando paseo a los perros tengo que evitarlo, he de decir que el encargado es muy majo.
el encargado es muy majo, esto sí. El encargado no tiene la culpa de trabajar ahí. Pero allí nunca va nadie del barrio, nunca, nunca, nunca. Además está justo al lado de otro sitio que se llama Bodegas Alfaro, creo, sí, está al lado del Alfaro, no, está cerca de otro que se llama Ave María, no me acuerdo cómo se llama. Pero el de al lado está siempre lleno. Cuando no hay un acto, allí no va nadie. Entonces, los vecinos, el que dice nuestros vecinos del barrio, pero los vecinos... Y ayer veía si él se había traído a su guardia de corps, que cada vez es más pequeña, esos que aplauden y tal, que eran 20 personas... Que aplaudieron, pero cada vez tienen menos gente, con lo cual esa idea de que ellos van a conseguir ese ansiado 3% o igual 6% y podrán colocar a Irene y a Ione, no la tengo yo tan clara. Y por esa idea que simplemente es para mantener un sueldo, sin más, o 2 sueldos, con suerte, van a hundir a la izquierda, lo cual a mí me anima sobremanera, me da igual. Y están subiendo a EDATV, están haciendo de Vito un héroe, ¿sabes? Que es lo que en teoría no deberían desear, pero desean. Les interesa a todos. Mira cómo aquí no vienen a montar el número a Luis del Pino. Es decir, yo tengo todo el respeto por Vito Quiles. A mí se me lo montaban, ¿eh? Y a mí cuando me lo montaban lo hacían con cámara para que reaccionara y poderlo mover. Pero o sea, me congratulo ante mí misma que nunca reaccioné. Pero tú eres una persona que tenías eras conocida en el mundo de la izquierda. Lo que quiero decir es que para ellos el antifascismo se ha quedado en meterse con Vito Quiles. Esto ya lo hizo Maestre, que cogió el micrófono y tal. No, empezó Ana Pardo de Vera, siguió Maestre, ahora él, y ya pues... Para ellos se ha puesto tan baratito luchar contra el fascismo que al final pues eso es plantarle cara a Vito Quiles. Vito Quiles, con mucho arrojo, yo creo que ha hecho algo genial, que son esas entrevistas a los socialistas, donde se planta allí, les pregunta y vemos la realidad neuronal e intelectual del votante, que es una cosa aterradora. Pero bueno, ahí parece que hay una especie de pacto tácito, no está pactado por supuesto, pero decir, bueno, aquí nosotros somos antifascistas de ocasión y tú te conviertes en el gran periodista de la derecha, que también dices, bueno, tremendo, ¿no? Y bueno, dices tú lo de los lugareños, ¿no? Del barrio. ¿Cómo vas a ir ahí a tomarte un pincho de tortilla Trotsky y un cortado Lenin? Un mojito a 8 euros. Joder, un mojito a 8 euros, que en la taberna del Dragón están a 5. O sea, nos estamos enterando de dónde hay que ir a tomar mojitos. Claro, sí. Luego hay otra cosa. Pero hay una cosa importante. Cuando dices el votante es mononeuronal, no. Te recuerdo que Irene Montero tuvo un presupuesto de 225 millones cada año. Y que ese presupuesto del Ministerio de Igualdad se fue exclusivamente a crear una red clientelar.